Anatomía de mediastinos y espacios en tórax. Objetivo: identificar la anatomía de mediastino y espacios en tórax. Durante el desarrollo de la práctica, identificar la anatomía de los mediastinos y espacios en tórax. Exponga el mediastino cortando en ambos lados los cartílagos costales a la altura de su articulación condrocostal, desde la primera hasta la sexta costilla, y luego fracture el peto costal a la altura de la base del apéndice sifoides, para reclinarlo hacia adelante y abajo, seccionando previamente los vasos mamarios internos a la altura del segundo espacio intercostal y el ligamento esternopericardio en la parte baja y media del esternón. En la cara posterior del peto esternocostal, reconozca el músculo triangular del esternón y los vasos mamarios internos. Músculo triangular del esternón y los vasos mamarios internos, derecho e izquierdo, arteria y vena. Vasos que se introducen entre los cartílagos costales y las digitaciones de inserción condral del músculo triangular. En el mediastino, identifique el borde anterior y parte de la cara costal de ambos pulmones recubiertos por pleura parietal, la que a este nivel cambia a direcciones para hacerse de costal a mediastínica, constituyendo esta reflexión los fondos del saco condomediastínicos anteriores. Muy bien, abrimos esto y recubriendo el pulmón teníamos la pleura parietal. La pleura parietal forma reptiles, se refleja encima del mediastínico formando fondos de saco, ¿sí? Acá podemos ver la pleura parietal y por debajo de esta la pleura visceral del pulmón y el parénquima pulmonar, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Esta pleura se refleja hasta la parte del mediastino. No muevas. A la parte del mediastino. En la parte del mediastino la podemos pegar hacia atrás y podemos ver los fondos de saco. Fondo de saco costomediastínico. Entre las costillas, ¿sí? Entre las costillas y el mediastino. En el pulmón derecho, observe la cisura horizontal que separa los lóbulos superiores y medio. En el izquierdo, la parte anterior de la cisura oblicua que separa los lóbulos superior e inferior. Cisura horizontal en el pulmón derecho y la cisura oblicua en el pulmón izquierdo. Listo. Observe que el borde anterior del pulmón izquierdo se aleja de la línea media a nivel del cuarto espacio intercostal para delimitar la escotadura cardíaca. Se aleja para delimitar la escotadura cardíaca, que es el espacio en donde el corazón, o sea, es el espacio en donde el pulmón, es el espacio que el pulmón le da al corazón para que pueda ser alojado en la cavidad torácica. Con los dos dedos separe los senos costomediastínicos, el resto del contenido del mediastino, observándose que entre las pleuras mediastínicas hay tejido grasoso que ocupa gran parte del mediastino anterior y contiene en su parte superior los vestigios adiposos del timo. Y esto era así. Entonces con los dos dedos los separamos así y podemos ver por arriba que hay tejido graso y encima del mediastino, en la parte anterior del mediastino superior, por encima de los troncos brachiocefálicos, los vestigios del timo, que en este caso ya no hay. En su parte inferior, reconozca el pericardio fibroso adherido internamente, como por abajo, al centro frénico del diafragma, así como compruebe que la parte del saco pericárdico aparece recubierto por la pleura mediastínica izquierda, por dentro de la escotadura cardíaca del pulmón de ese lado. Acá tenemos el saco pericárdico. De primera intención vemos al pericardio fibroso que se inserta en el diafragma en una parte que se llama foco diafragmático. Luego podemos ver a nivel de la escotadura que la pleura parietal se refleja por encima de esta, ¿sí?
Siga separando con los dedos la pleura del pericardio, maniobra que es fácil hasta la altura del hilio pulmonar, donde la pleura y el pericardio fibroso se adhieren íntimamente. Antes de esta adherencia, identifique y aísle el nervio frénico y los vasos pericardiofrénicos o diafragmáticos superiores, que lo acompañan en su recorrido hacia el diafragma, rodeados generalmente por grasa. Listo. Acá tenemos, abriendo, el área que tiene que ver con el pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar es todo lo que entra al pulmón, el bronquio, la arteria pulmonar y la vena pulmonar, ¿sí? Todo lo que está alrededor del pedículo se llama ilio pulmonar, que está compuesto por linfáticos, por grasa, por tejido conjuntivo. A este nivel estamos viendo que el pericardio fibroso se adosa, casi son unas con la pleura visceral y con la pleura parietal, que acá ya no está. Por encima de esto tenemos al nervio frénico, que lo van a describir después, y al lado de ellos tenemos que tener a los vasos pericardiofrénicos, que en este caso no los veo. Anatomía del mediastino superior. Objetivo: identificar la anatomía del mediastino superior. Durante el desarrollo de la práctica, identificar la anatomía del mediastino superior. Antes de disecar los elementos del mediastino superior, trate de reconocer por delante del tronco venoso brachiocefálico izquierdo los restos del timo, reemplazado en el adulto por grasa y tejido conjuntivo que en general conservan la forma de la glándula, pudiéndose distinguir sus dos lóbulos, derecho e izquierdo. Removidos los restos del timo, diseque los troncos venosos brachiocefálicos, el derecho descendiendo casi verticalmente y el izquierdo cruzando oblicuamente la línea media para unirse con el derecho para constituir la vena cava superior, la cual se introduce en el extremo superior del saco pericárdico, recibiendo antes a la vena acigos, que la aborda por detrás y por fuera. Después, comenzamos. En primer lugar, vamos a observar los dos troncos brachiocefálicos venosos. Tronco brachiocefálico venoso derecho y tronco venoso brachiocefálico venoso izquierdo. Los dos se unen para formar a la vena cava superior, que se inserta por arriba del saco pericárdico. Encima de esto deberíamos tener al timo, los vestigios del timo, pero en este caso no los tenemos. diseque las principales tributarias de los troncos venosos brachiocefálicos, las venas mamarias internas, las tiroideas inferiores, la intercostal superior izquierda. No existe ninguna de ellas. Individualice los nervios frénicos, los cuales descienden por fuera de los troncos venosos brachiocefálicos. De igual manera, identifique los neumogástricos, el derecho descendiendo por detrás del tronco venoso brachiocefálico derecho y vena cava superior, y el izquierdo descendiendo por delante del callado aórtico, donde da su rama recurrente o laringio inferior izquierdo para luego desaparecer por detrás de los vasos pulmonares izquierdos. Entonces comenzamos. En primer lugar, el nervio frénico es considerado una rama anterior del plexo cervical, ¿sí? Lo que tiene raíces de C1, C2 y a veces C3. Entonces, el nervio frénico lo puedes identificar porque primero con la relación entre medio y derecho, porque nace de las ramas del plexo cervical. En segundo lugar, porque pasa por delante del pedículo pulmonar y va directamente a dónde? Al diafragma, para insertarse en él y inervarlo, ¿sí?